Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo. Hola, hola. Vamos a dar comienzo al encuentro de hoy. Hoy, 18 de junio de 2025, es la presentación del área de niñez y adolescencia en el ciclo científico de la EAPG. Su título, Tramas vinculares, desbordes pulsionales. El área de niñez y adolescencia tiene como coordinadora la licenciada Lili Diamant, como co-coordinador al licenciado Fabián Actiz Caporale, y sus integrantes son Magíster Teresita Bo, Magíster Liliana Carbone, licenciada Angélica Casado Sastre, especialista licenciado José Andrés Hernadas, licenciada Iliana Jiménez, especialista licenciada Susana Mínguez, licenciada Judith Reutenberg, licenciado Abel Zanotto. Nuestra área está conformada por socios de la APG y eventualmente por colegas que cursan las carreras que ofrece nuestra institución, a partir de intereses clínicos y teóricos comunes, con la finalidad de investigar, estudiar y actualizar nuestros conocimientos. Expondrán en esta oportunidad, en primer lugar, la magíster Teresita Bo, cuyo trabajo se titula Del impulso al límite, funciones parentales en la constitución psíquica infantil. Teresita es licenciada en Psicología de la UBA, magíster en Psicoanálisis AEAPG, UNLAM, miembro del área de niñez y adolescencias de la APG. Luego expondrá el licenciado Fabián Actiz Caporale. El título de su trabajo es Enfoque psicoanalítico de la impulsividad en adolescentes, lo subjetivo, lo institucional y lo social. Fabián es psicoanalista, integró la Fundación Referencia Buenos Aires, docente del programa de actualización en psicoanálisis con niños y adolescentes en la UBA, dirigido en ese momento por Ricardo Rodulfo. Integró la comisión científica de la EAPG, coautor de los libros Violencia Social, Conceptualización, Psicoanalítica e Interdisciplina, y de Adolescencia Hoy y de Adolescencias Vulneradas. Autor de artículos para revistas digitales, Actualidad Psicológica, El Psicoanálisis de la APG y Controversias de Apteva. Jurado externo en la carrera de especialización en psicoanálisis con niños y adolescentes de la UCES, supervisor del Centro Raskowski, integra el área Pensando desde Winnicott y es co-coordinador del área de niñez y adolescencia. ¿Empiezo? Tere, te escuchamos. Bien, ¿se escucha? Bueno, le puse en mi trabajo como título Del impulso al límite y como subtítulo Funciones parentales en la constitución psíquica infantil. Desde mi práctica clínica hay un tema que me está convocando hace un tiempo por su repetición. Últimamente, todas las consultas por niños y niñas entre 7 y 10 años tienen un denominador común. Los padres llegan preocupados por los enojos explosivos de sus hijos, a veces súbitos y ligados a situaciones diversas. Estos estados involucran lo físico, lo corporal, en la medida que se acompañan de gritos, llantos y en ocasiones a golpes a personas u objetos que no llegan a romper o lastimar, pero que constituyen alarmas entre los padres. Luego que estos episodios terminan, los chicos dicen no saber cómo pararlos y en general se angustian. Los padres relatan que ya no saben qué hacer. Han recurrido a métodos diversos, hablarles, abrazarlos, contenerlos, escuchar música y luego amenazarlos, especialmente con quitarles la posibilidad de
jugar o trabajar con los objetos tecnológicos, celulares, tablets, PlayStation, todo eso. Todo esto me ha llevado a pensar en cuáles funciones parentales pueden estar fallidas, porque nos encontramos con niños con un aparato psíquico clivado, acceso al proceso secundario y sin otros síntomas que estos sucesos. Estos chicos parecen imposibilitados de inhibir sus descargas cuando se encuentran con situaciones desplacenteras que los llevan a un aumento en su tensión pulsional. Como sabemos, Freud piensa la constitución del yo no como algo dado, sino como un proceso, una construcción que tiene lugar en la tensión entre pulsiones, prohibiciones y vínculos con los objetos, incluidos los otros humanos. En ese proceso, los mecanismos inhibitorios tienen un papel clave. Ya en el proyecto de Psicología para Neurólogos nos dice, cuando existe un yo, por fuerza debe inhibir los procesos psíquicos primarios. La palabra inhibir está en bastardilla en el original de López Ballesteros. Es decir que ya desde los primeros tiempos, Freud considera la inhibición como un mecanismo psíquico capaz de contrarrestar los embates pulsionales. Luego ampliará este concepto, diferenciándolo de la represión y de la formación de síntomas. Pero lo que quisiera considerar aquí no es tanto este mecanismo desde los niños, sino que me pregunto, ¿qué sucede con las funciones parentales cuando no han contribuido a que estos procesos inhibitorios se instalen en los primeros tiempos? Todos seguramente hemos estudiado las funciones parentales como la han descrito diversos psicoanalistas que nos precedieron. Pienso principalmente en Piero Lanier, que desarrolla tan profundamente las funciones libidinizantes y narcisizantes. Pero en estos casos que me ocupan, estas funciones parecen haber sido cumplidas. Son chicos, como ya decía, con buen acceso al proceso secundario, con capacidades simbólicas preservadas y también con posibilidades reflexivas. De hecho, se angustian luego que estos acontecimientos cesan. Entonces, ¿podríamos pensar también en una función parental que coadyuve a la instalación de procesos inhibitorios normales? Freud también nos habla de Su Majestad el Bebé, concepto que de alguna manera desarrolla Silvia Bleichmer cuando habla del trasvasamiento narcisista. Me pregunto, sin desestimar de ningún modo la importancia de esta función, si, en ocasiones, esta majestad no se ha convertido en una monarquía autoritaria y sin límites. Hace poco escuché un corto cómico del actor Roberto Molzaschi, en el que diferenciaba su propia educación y la educación actual. Y decía que se sorprendía cuando escuchaba a una mamá que decía, el bebé se destetó solito, o algún papá que dice, solito cuando se le ocurrió dejó el chupete, como si los padres no tuvieran ninguna injerencia en estos acontecimientos de los niños. También asistimos a padres de niños muy pequeños que relatan no poder sacarles el celular o que se resfrió porque quiso vestirse con la ropita de verano cuando estaban en pleno invierno. Como si la voluntad de los pequeños comandara todo y los padres se sintieran imposibilitados e impotentes. Lucas tiene 8 años. Sus padres piden una consulta por sus repentinos ataques de furia, con desbordes estridentes, llanto y mucha angustia. En las primeras entrevistas con los padres, su padre no hace más que elogiar a su hijo, diciendo que es un genio, que es una maravilla en todo lo que hace, inteligente, rápido en matemática, hábil para los deportes. Lo compara con sus 2 hijos mayores, fruto de un matrimonio anterior, con los cuales tiene algunos problemas de convivencia. Desestima sus enojos y solo admite que tiene algunos problemas cuando la madre, que está realmente preocupada, los explica, poniendo énfasis en que no todo está bien.
En las primeras entrevistas, Lucas reconoce sus enojos y los atribuye a su propia frustración. No puede admitir equivocarse. Yo lo podría haber hecho mejor, dice. No sé cómo pude ser tan estúpido en equivocarme en esa pavada. Lo hice mal, pero yo sé hacerlo bien. O me enojo conmigo mismo por ser tan boludo. ¿Acaso Lucas teme no satisfacer a sus padres, no estar a la altura de sus expectativas? Lo cierto es que él mismo lo reconoce, no puede frenar sus impulsos. No puede inhibir esa carga pulsional que lo inunda cuando se enfrenta a algún fracaso. Si pensamos la inhibición no solo como un mecanismo defensivo, sino también como una función estructurante, las funciones parentales deberían tener un papel crucial en su instalación. Esta función operaría, entre otras cosas, en la posibilidad de tolerar la frustración, aceptar las equivocaciones, demorar la satisfacción, es decir, tolerar la espera, renunciar a ciertas gratificaciones inmediatas, postergar impulsos, inhibir sin colapsar, introducir un ideal, algo por lo cual vale la pena abstenerse, esperar, sublimar, construir. Cuando esta función se ejerce de modo suficientemente consistente, el niño puede ir internalizando límites que no son traumáticos sino estructurantes. Inhibir en este contexto no es una parálisis ni una angustia sin nombre, sino una capacidad de freno que preserva la acción y la ligazón con el deseo. Desde la perspectiva de Winnicott, la capacidad de inhibición no es innata, sino que se constituye progresivamente en el marco de una relación sostenida con un entorno suficientemente bueno. Para él es en la experiencia temprana con una figura materna capaz de sostener, frustrar gradualmente y brindar continuidad, donde el niño empieza a construir recursos que le permitirán postergar, simbolizar y jugar. La inhibición en este sentido no es una represión prematura, sino una capacidad yoica que surge cuando el niño ha sido suficientemente contenido como para tolerar la falta sin desorganizarse. Por su parte, Silvia Bleichmar, en la construcción del sujeto ético, nos dice que la acción exterior primera que constituye al sujeto ético es el amor ligador del otro, en tanto es capaz de trasvasar y de ligar aquello que se inscribe como pulsional. Y agrega que, para ella, el concepto de holding debe entenderse no solo como aquel que es capaz de sostener, sino que debemos incorporar el concepto de ligar. Es fundamental, entonces, el concepto de ligazón, de ligadura, como forma de un ordenamiento vinculado a la función de permitir que el niño pueda metabolizar el exceso de excitación circulante en el aparato. Adela tiene 8 años. Es la segunda hija de Pablo y Elisa. Tiene una hermana mayor de 13 años. En la primera entrevista, los padres hablan con preocupación de los arranques violentos de Adela, muchas veces ocasionados por nimiedades, y que generalmente se ejercen contra su hermana mayor, con golpes, insultos y arrebatos realmente violentos. Fuera de estos episodios, es una niña tranquila, en la escuela aprende y socializa bien, y nunca se presentan estos episodios. Los padres reconocen que en su familia muchas situaciones se resuelven a los gritos, y a pesar de no haber ejercido nunca violencia física contra sus hijas, las situaciones de conflicto se les van de las manos. Estos padres parecen haber fracasado en su función inhibitoria en relación a lo pulsional de Adela. Volviendo a Freud, si bien en general liga la inhibición al sufrimiento neurótico o al empobrecimiento funcional del yo, no la condena en todos los casos. En muchas situaciones, cierta detención de la urgencia pulsional inmediata permite que la energía no sea simplemente descargada, vía actuación, síntomas, satisfacción autoerótica o impulsividad no contenida,
sino que dicha energía quede disponible para una transformación simbólica. Entonces podemos sostener que inhibir no es siempre fallar, sino que puede ser una forma de aplazar la descarga directa en vías a una mediación o a una elaboración. Y por tanto, cierto grado de inhibición parece necesario para que la sublimación pueda producirse. Por tanto, podemos sostener que la inhibición no sería siempre un obstáculo, sino en algunos casos una condición estructurante, un tiempo lógico previo, incluso un umbral necesario para la elaboración. En la clínica con estos pacientes que tienden a la descarga inmediata, se observa que solo cuando pueden inhibir mínimamente su impulso a descargar, se abre un espacio para la palabra, el juego o la creación. Inhibir el acto puede habilitar la representación. La sublimación requiere de una barrera, un aplazamiento, un límite, para que la energía no se agote en la satisfacción inmediata. En términos estructurales, el pasaje de la pulsión desde el ello al yo supone un trabajo de apropiación, de mediación. La inhibición, entendida como función tópica, puede ser parte de este trabajo que impide que la pulsión se descargue ciegamente y la vuelve susceptible de ser tramitada simbólicamente. En síntesis, podríamos afirmar que cierta inhibición puede ser condición de posibilidad para la sublimación, no como síntoma crónico que paraliza, sino como tiempo de detención, borde, espera o elaboración. Sin freno no hay desvío posible, y sin desvío no hay creación. Pero esta inhibición primaria que posibilita la simbolización, la postergación y la elaboración no se da espontáneamente. Es mediada por la presencia del otro, en este caso los padres o quienes ejercen esas figuras, que prestan su capacidad de contención, de representación y de límite. En otras palabras, los padres prestan al niño la capacidad de detenerse ante el impulso, lo cual es condición de posibilidad para cualquier forma de simbolización posterior, incluida la sublimación. Cuando los padres se sienten desautorizados, paralizados, inhibidos ellos mismos en su función de sostén y límite, terminan funcionando más como pares o facilitadores del goce infantil que como agentes de estructuración. Esto produce una paradoja. El niño se enfrenta a un exceso de sí mismo, sin recursos para tramitarlo. La falta de inhibición, que debería ser sostenida desde afuera, por el otro parental, se traduce en acting, violencia, desregulación emocional y muchas veces en síntomas masivos. Entonces, si la sublimación requiere cierta inhibición, esta última a su vez requiere un no que haga corte. Ese no sería solo represivo, sino estructurante. Permite que la pulsión no quede fijada a la descarga inmediata y abre la posibilidad del deseo como falta. Esta función parental que propongo será aquella que no reprima en bruto, sino que introduzca mediaciones, no bloqueando el deseo, sino orientándolo en un marco posible, dándole al hijo las coordenadas para que pueda elegir, esperar, desear con otros, evitando las descargas pulsionales masivas que lo dejan, en general, sumido en angustia e incapacidad. Nuestro desafío en la clínica con niños y también con adultos, porque muchas veces nuestros pacientes adultos llegan preocupados por estas problemáticas con sus hijos que traen a los análisis, será la de restituir la función de inhibición desde la transferencia, tanto con el niño como con los padres, a fin de que lo pulsional encuentre vías de tramitación simbólicas y sublimatorias que favorezcan la aparición del sujeto ético, capaz de reconocer sus deseos, de encontrar formas adecuadas de tramitarlos, aceptando también las dificultades y frustraciones de la que ninguno estamos exentos. Gracias. Bueno, le damos la palabra ahora a Fabián.
Bueno, el trabajo se llama Enfoque psicoanalítico de la impulsividad en adolescentes, lo subjetivo, institucional y social. Primero voy a tomar algunos conceptos de autores psicoanalíticos que hablan de la impulsividad como Freud, Dolto, Winnicott y Bleichmar. No en esos términos, pero conceptualmente están vinculados. Para pensar la impulsividad podemos nombrar, por ejemplo, a Freud con su esquema del peine, planteado en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, en el que alude a la importancia de la construcción de representaciones para graduar el recorrido de las excitaciones desde el polo perceptual al polo motor. También nombrar a François Dolto, quien habla de la castración anal como reguladora del sadismo motriz. Esta autora plantea que la restricción anal, que adiestra, en sus términos, ¿no?, entre comillas, el adiestrar desconoce la subjetividad del adolescente y también del niño y dificulta el surgimiento de elementos sublimatorios. Winnicott, por su lado, analiza la impulsividad a través del concepto de tendencia antisocial. Plantea que el niño que en situación de dependencia relativa y se encuentra con una falla del ambiente, es posible que intente alcanzar una reparación por aquello de lo que resultó deprivado. Es al efecto de esa deprivación a la que Winnicott denomina como tendencia antisocial, y nosotros ligamos a la impulsividad. Bleichmar, por su lado, habla de un pasaje del concepto de poner límites al concepto de construcción de legalidades. Habiendo realizado un breve recorrido por estos conceptos, vamos a hablar de algunos aspectos clínicos. Dos viñetas clínicas. Leandro o el miedo e intento de autonomía furiosa. Leandro tiene 14 años, sus padres están separados luego de atravesar episodios violentos. Leandro decidió dejar de tener contacto con el padre a partir de que éste, ante una situación de conflicto con Leandro, lo mantuvo retenido en su casa a pesar de que Leandro le manifestaba imperiosamente desear irse. Esto le generó muchísimo sufrimiento. Dice que su madre es nazi. Ella, por su lado, opina que un hijo es quien tiene que aceptar lo que su madre decide. Discuten de modo furioso durante las entrevistas, evidenciando nulas posibilidades de acuerdo entre ambos. Durante una de ellas, la madre, buscando ejemplificar lo que no debía hacer su hijo, me pidió que le alcance una lapicera y al inocentemente alcanzársela, la arrojó contra la pared del consultorio diciendo: ¿ves? Eso no se puede hacer. ¿Cómo se te ocurre tirar la lapicera en el colegio de este modo? Continuó diciendo que ella no tenía por qué hablar con el terapeuta del hijo, ya que lo único que tenía que hacer su hijo es estudiar para que le vaya bien en el colegio. En una oportunidad, Leandro concurrió al colegio llevando un objeto cortante, por lo cual fui rápidamente convocado por el equipo docente. Al conversar con Leandro me cuenta que llevaba ese objeto cortante porque para llegar al colegio tenía que cruzar una plaza. Y en esa plaza había muchas amenazas con pibes que lo podían atacar, según sus dichos. Y agregó: a mí no me van a sacar la bicicleta. Eso me da adrenalina, me da placer, y no me lo van a sacar de ninguna forma. En esta viñeta vemos la importancia de la castración anal, que según François Dolto es la que limita el desarrollo del sadismo ligado a la motricidad. Y cuando dicha limitación o castración anal sublimatoria no está instalada en los adultos, como en el caso de la madre de Leandro, la posibilidad de intercambios simbolizantes que limiten el accionar sádico de la motricidad se ve disminuida. Esto lo vemos en la acción materna contradictoria de la madre de decir que no debe hacerlo, pero ella sí se arroga la posibilidad de tirar la lapicera ante una situación de conflicto.
Y también lo vemos en Leandro, quien siente placer ante la posibilidad de organizar situaciones violentas en la plaza. La falta de palabra, el no registro del espacio del consultorio como una alternativa para resolver los problemas, responde también a un modo de concebir la resolución de conflictos en el que solo se considera la acción impulsiva como válida. Pasemos a la segunda viñeta, que vamos a hablar de un adolescente de 17 años, a quien llamaremos Gerardo, quien consulta porque no puede concentrarse para estudiar. Dice que ha tenido momentos en los que le daba fiaca vivir, ¿no? Según sus propias palabras, y pensó en dejar de hacerlo, y que no quería que nadie se preocupe por él, y quería que cuando eso suceda, cuando se quite la vida, todos sigan con su vida tranquilamente, no quería molestar. Agrega que con su novia de 17 años tuvo algunos episodios en los que la forzó a tener relaciones sexuales. Relata que luego del el primer episodio, pudieron conversar sobre ello y ambos lloraron mucho, pero esos episodios se repitieron 2 veces más. Al preguntarle cómo vivió él esos momentos, dice que sintió que era como si se sacase la cabeza y la pusiese a un costado. También recuerda que siendo niño tuvo acciones violentas, como cuando a un amigo del jardín de infantes lo metió en un tacho de basura. La idea de tener la cabeza a un costado nos hace pensar en un yo frágil o fragmentado que no logra una regulación suficiente para sus embates pulsionales adolescentes. La apelación a la acción y al goce que le otorga la inmediatez de la respuesta alude en este caso a la modalidad de descarga inmediata de la atención con escasas representaciones de la cual hablábamos, a la que alude Freud. Otro apartado que estamos trabajando es el de estrategias clínicas y dispositivos subjetivantes y algunas reflexiones teóricas. Una de estas reflexiones teóricas tiene que ver con la idea de la presencia y la impulsividad de una representación psíquica que incluye una marcada carencia de confianza en el otro o de carencia de confianza vincular. ¿Y qué sucede cuando esta categoría del otro en tanto confiable no se haya construida? Y cuando las presiones pulsionales continúan exigiendo su satisfacción y las condiciones del ambiente resultan traumáticas. Consideramos que allí el adolescente emprende desarrollos psíquicos en los que predomina una escasa simbolización y tiende a la descarga impulsiva. Intenta una reorganización inmediata del ambiente, con escasa consideración de la subjetividad del otro. La noción de proceso, de tiempo que incluya secuencias basadas en la confiabilidad, no logra ser organizada para enmarcar estos intercambios. También, para abordar estas situaciones, es relevante el grado de compromiso real de los adultos, el registro de la subjetividad del adolescente. También la coherencia entre el decir y el hacer de los adultos, cuidadores, resulta fundamental en la construcción del camino que permita desandar la impulsividad. Estas construcciones vinculares serán la red que sostengan a la subjetividad del adolescente. Cumplirán la función de integrar y registrar aquellos elementos psíquicos disociados o fallidos. Y a medida que la reiteración de dichos registros por parte de la red construyan una experiencia de confianza, por ejemplo, con la idea de la restricción como cuidado y no como un ataque infundado o arbitrario e injusto, en la medida que sea de esa manera, como una restricción cuidada, en función del cuidado, será incorporada como una estructura interiorizada en el psiquismo. Así podría ir pasando de un funcionamiento psíquico desorganizado y paranoide hacia un funcionamiento que facilitará el abandono de un placer inmediato por la obtención de otro más ligado a los logros culturales. Relacionamos la impulsividad y la búsqueda de satisfacción inmediata con la búsqueda de una salida de la vivencia de impotencia. Describimos a esta última
como vinculada a una vivencia de una angustia mortal que adquiere en el sujeto estatus de efecto traumático. Pero este ataque o esta angustia es vivenciada como originada exclusivamente desde los otros. El sujeto no se muestra en estas situaciones en estado de conflicto, sino que su angustia aparece solo como producto de un reclamo desde los otros, desde los adultos, las instituciones, y que lo involucra solo en tanto existe el reclamo de los otros. Es decir, que el adolescente en estas situaciones no aloja en su mundo interno la capacidad empática que le permita representarse el sufrimiento ajeno e incluirlo en su dinámica psíquica y dedicarla a la resolución de los conflictos. De todo esto que estamos hablando, se desprende la existencia de una concepción paranoide en la subjetividad del adolescente impulsivo, ya que se considera como víctima del daño. El registro del tiempo que predomina en la impulsividad es el de la urgencia. El transcurso del tiempo y el recorrido del espacio son percibidos casi como enemigos. En la vivencia impulsiva, la distancia física y temporal respecto de aquello a lo que se dirige, aquello que busca lograr, el hiato necesario para la reflexión se acorta sustancialmente, porque si no se acorta, si hay más recorrido, el adolescente siente gran angustia. El vínculo con el otro se mantiene en tanto proveedor inmediato y garantizador de satisfacción y no como integrante de un proyecto, de un camino conjunto a ser recorrido. Es vivenciado como el vínculo con el otro como pura inmediatez y el mero desarrollo de algo distinto a la pura acción implica un riesgo para un yo con fragilidad extrema. Esa distancia se le presenta como una especie de campo minado en el que se juega la supervivencia subjetiva. El otro queda abarcado en una categoría de agresor más que de compañero de infortunio o aliado. Para contrarrestar el riesgo de la impulsividad, es muy importante entonces el armado de lazos, de acuerdo, tanto entre los profesionales, en el caso de un equipo en una escuela, un equipo de salud, acuerdos con el paciente y con adultos cuidadores. Si esto no se logra, nos podemos encontrar con las consecuencias del avance de la impulsividad debido a la reiteración de las fallas del medio ambiente. Puede desarrollarse, en ese caso, si se mantiene esa impulsividad, una desvalorización del yo del adolescente y también un encubrimiento de estas vivencias traumáticas o vivencias de discontinuidad en términos winnicottianos. Y también se pueden desarrollar acciones de una manera muy fija, acciones proyectivas, y también se puede desarrollar procesos exhibicionistas, ¿no? Podemos ver en esas situaciones a personas, a adolescentes que hacen gala de sus acciones impulsivas, ¿no? Desde otra perspectiva podemos hablar en otro apartado, de la influencia de la cultura, ¿no? ¿Cuál puede ser la influencia de la cultura en la impulsividad en los adolescentes? Como ejemplo de una de estas influencias, podemos nombrar a un video que consiste en la presentación de un nuevo juego llamado GTA. GTA 6 es el último, o Grand Theft Auto, que quiere decir gran robo de autos, que muestra escenas de robo, violencia y sexualidad desenfrenada, y tiene desde hace varios años mucho éxito entre los adolescentes, ya de hecho es la edición número 6, y tuvo 93 millones de vistas, ¿no?, de visualizaciones, en las primeras 24 horas. Según lo que acabamos de relatar, podríamos decir que vemos reflejado en este tráiler, en ese GTA, a gran parte de lo que anteriormente vimos definido como impulsividad, en el sentido de recorrido corto, de tener disfrute inmediato. ¿Cómo discriminar la patología del modo cotidiano del intercambio y del enfoque de los conflictos que vemos en nuestra cultura hoy? ¿Cuál será su interjuego? ¿Y cuál puede ser el lugar, cuál puede ser su interjuego, ¿no?
Otro aspecto que podemos ver como influencia cultural alude a la frase del just do it, ¿no? Que grafica también este imperativo del gozar. Se trata de una aceleración de la vida en el que se conmina a gozar inmediatamente, una aceleración de la vida debida a lo tecnocomunicacional, en la que al mismo tiempo se convive con la amenaza de la desintegración de un yo frágil que no alcanza a procesar estímulos excesivos y por tanto tiende a fragmentarse o se fragmenta. En una presentación virtual denominada Una nueva psicopatología de la vida cotidiana, Yago Franco, citando a Ferenczi, dice que para soportar ese quantum excesivo de estímulos propio del aceleramiento actual de la vida, una parte del yo debe ser asesinada. Es decir, según entiendo, que ese aspecto del yo que debe ser asesinado busca insensibilizarse, busca romper el registro de ese exceso de estímulos. Pero, ¿qué sucede cuando el exceso de estímulos no recorre el camino de la fragmentación del yo, pero tampoco logra un cambio de posicionamiento subjetivo, sino tan solo una descarga sobre una figura alucinadamente agresora? ¿Estaríamos hablando de impulsividad allí? Creo que como psicoanalistas podemos abordar esta problemática tan extendida y actual si nos orientamos a producir subjetividad, tal como lo plantea Silvia Bleichmann, construyendo legalidades desde la ética del semejante, al tiempo que analizando psicoanalíticamente lo institucional y lo social. Bueno, pasamos ahora a las preguntas, comentarios. Les pido, por favor, que sean breves y que se nombren al realizar las preguntas. Sandra. Adelante, Sandra. Usted es la presidenta, por favor. Me retiro. No seamos Hola. impulsivos. Buenos días. Bueno, me interesa muchísimo estos temas, así que me parecieron sumamente interesantes las ponencias y los iba escuchando y me volvió una pregunta que hice cuando hablamos en otra de estas mesas sobre adolescentes. Pensaba, si estas cosas pasan en los niños y en los adolescentes, siempre me lleva a pensar en los adultos, ¿no? En las madres, en los padres, en los cuidadores, en los docentes, en nosotros mismos cuando atendemos a los niños, porque pensaba, ¿qué ha pasado en esta época que encontramos estos cuidadores, estos padres? Y decía, así como Melanie Klein en su momento ni veía a los padres, hoy deberíamos trabajar casi con los adultos. Entonces, quería preguntarles eso, si trabajan con los adultos, cómo trabajan. Y pensaba que todas estas cuestiones, bueno, con el ejemplo de Fabián de la Viró me quedó clarísimo, ¿no? Pero cómo procesaron la inhibición, cómo procesan hoy los adultos el otro confiable, porque para que los niños puedan procesar esto del otro, el primer otro es el
la madre, el padre, el adulto que lo cuida. Son para los padres el otro confiable, el otro que cuida. Esta disposición a la crianza es algo que a mí este último tiempo me preocupa un montón, así que quería como preguntarles cómo abordan esto en la clínica. Hacemos una pequeña ronda. Sí. Y de paso la palabra. Bueno, ¿qué tal? Angélica Casado Sastre. Bueno, los felicito a mis compañeros y colegas del área de niños. Me encantaron los trabajos, la verdad que impresionantes. Eran tantas cosas las que iba procesando cuando los escuchaba que les puedo... Quizás me gustaría que Fabián desarrolle más el tema de la castración Anal. Anal, sí, que bueno, que el periodo anal es el previo al periodo genital, casualmente, entonces me parece interesantísima ese concepto. Y Tere, bueno, los dos me parece que tienen como una convergencia, ¿no? En todo lo que tiene que ver el desamparo simbólico y la no regulación mental de cuestiones que sí tienen que ver con los adultos que contienen y sostienen. A los dos también les preguntaría, y a Tere especialmente, que cuando la escuchaba a Tere, yo siempre con estos casos de niños o padres que uno ve que el padre, el niño hace zafarranchos y el padre se queda ahí como mirando el niño maravilloso, ¿no? Bueno, y cuando Fabián decía de que Yago Franco dice que hay que matar a un yo pensaba en el yo ideal, que sigue como teniendo una primacía así de imposición frente a lo inmediato, ¿no? Y al yo de placer y a la no renuncia a nada y a la fragmentación de las pulsiones parciales que no llegan a integrarse. Entonces, ¿qué opinan sobre esto? Sobre pensar en estas cuestiones de amparo hotelero de los padres, amparo económico, pero desamparo simbólico. Gracias, me encantaron los dos trabajos. Sí. Bien, bueno. ¿Quién está? Acá atrás. Maru, vos primero. Sí. Bueno, ¿qué tal? Soy Mario Farrés. Muchas gracias por las exposiciones, muy interesante. Realmente me parece que es una cuestión súper actual, sí, de la que tenemos que poder hablar, toda esta cuestión de la impulsividad. Pensaba un poco también, a ver, como que hay una pregunta puntual, Fabián, que yo no sé si te malentendí o por ahí, si no te malentendí, quisiera que me expliques un poquito más, porque vos decías que hay una concepción paranoide en el adolescente impulsivo. Yo no sé si vos lo hablabas como una cuestión general o algo de esa viñeta que planteaste. Esa, digamos, es un tema sobre el que me gustaría escuchar un poco qué es lo que vos querías decir sobre eso. Y después me quedé, Teresita, también con lo que vos decías, y de alguna manera rescataba recién Angélica también, de His Majesty the Baby, ¿sí? A mí me parece, si yo, no sé, no entendí todo mal en Introducción del Narcisismo, que es como un tiempo necesario, ¿no es cierto? Que no es sin eso, y que por ahí... una cosa que a mí siempre me pareció muy interesante, que aclara Freud en ese mismo texto, es que His Majesty the Baby no es más que la proyección del narcisismo parental, del narcisismo de los padres, ¿no es cierto? Y que ni padres ni niños podrían estar medianamente sanos frente a eso, porque podrían estar medianamente sanos sin atravesar por eso, porque en realidad lo que se desmiente, lo que queda ahí velado, es el límite que representa la muerte, ¿no? Me parecía importante decirlo, por ahí también para pensar qué es lo que con estos niños, que yo coincido con lo que dice Angélica, ya quedan instalados en ese lugar del yo ideal, qué de lo cultural, tomando algo de lo que decía Fabián, se puede jugar en esto de la posición eterna de Su Majestad el Bebé. Muchas gracias.
Bueno, mi nombre es Karina Kraut. Me gustaron mucho los trabajos, muchas gracias. Me gustó cómo plantearon todo el recorrido teórico y los ejemplos clínicos. Y yendo de algo, bueno, muy actual. Yendo a la cuestión clínica, me gustaría, Teresita, que retomaras esto que dijiste de cómo se trabaja en transferencia, trabajando la inhibición en transferencia, algún ejemplo eso de cómo, cómo se trabaja eso. Y Fabián, vos hablaste algo del lazo social. Bueno, la pregunta para vos es cómo se trabaja eso con los adolescentes, ¿no? En la función nuestra de analistas tan importante para trabajar todo esto. Bueno, gracias de nuevo. ¿Cómo se llama esta chica? ¿Sí? Silvia. Sí, ¿Vengo yo? adelante. Bueno, Alicia Gómez, sí, muy interesante, muy bien presentado. Dos partes mi pregunta. Uno es, bueno, Freud en El malestar nos habla de la propuesta cultural que es la renuncia pulsional, ¿no? Hoy, la cultura actual, ¿qué está proponiendo? ¿No? A los adolescentes fundamentalmente, también a los jóvenes, pero bueno. Segunda parte de la pregunta, el adolescente que llega a terapia muchas veces viene a pedido de los padres. Esto pasa desde Dora, el padre de Dora pidiendo terapia para su hija, y entonces queda como una zona medio confusa entre el trabajo del analista con el adolescente y esto que es la influencia o el requerimiento o la expectativa de los padres, y como muchas veces demandantes de esa terapia, de ese adolescente, ¿no? Como una zona medio incierta donde uno se tiene que manejar con el adolescente y ser confidencial y mantener su intimidad y todo esto en el vínculo, y a su vez tiene que tener un diálogo o una interacción con los padres o con el padre que justamente solicitó la demanda, y queda como en una actitud de, bueno, rendime cuentas de lo que va pasando, ¿no? Con lo cual uno también se siente un poco raro con respecto a su paciente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Lili. A ver. ¿Para la mesa o le ¿Pasa la mesa? Sí, sí. De acuerdo. Bueno. Empiece él, a ver. Sí, vale. Bueno, empiezo por el tema de la castración anal, que sé que no es una autora muy tomada, muy citada, François Dolto, y su concepto de castración anal está en el libro La imagen inconsciente del cuerpo, y ella habla de dos tipos de enfoques en la crianza, habla de ella, ¿no? De la castración simbolizante, que tiene que ver con las restricciones que dan lugar a procesos de simbolización que reconocen al chico o al adolescente como sujeto, y de las castraciones que son restrictivas, que inhiben, que reprimen, ¿no? Y en el caso de la castración anal mutilante, ella entiendo que le llama de esa manera porque coarta e inhibe posibles desarrollos ligados a lo cultural, ¿no? Y al desarrollo simbólico tanto del niño como del adolescente. Y anal, porque ella dice que la cuestión de la motricidad está muy ligada a lo anal, que la primera motricidad es la motricidad de lo anal, ¿no? Lo visceral, es el primer registro de motricidad que tienen los niños, y después, a partir de esa sublimación de la motricidad visceral, inclusive, y anal, se van desarrollando las siguientes, la sublimación de las siguientes motricidades, ¿no? La pulsión de apoderamiento, etc. Eso en cuanto a la castración anal. En cuanto a Yago Franco y de la fragmentación del yo, él
entiendo que habla de Ferenczi cuando nombra que ante la aceleración de la vida una parte del yo debe ser asesinada, habla que esa es la consecuencia, como una modalidad de defensa del sujeto ante el exceso de estímulos, en donde es como si se quitase una parte del yo porque resulta insoportable el registro de tantos estímulos. En ese sentido, entiendo que habla Yago Franco y Ferenczi, a quien cita, de ese asesinato de una parte del yo, ¿no? Y lo que planteo luego es que cuando ese asesinato no es, o esa falta de registro no es tan amplia, bueno, ¿qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Puede llegar a pasar, pienso yo, que hay un registro y ese estímulo necesita ser procesado, pero el yo no alcanza para satisfacer y para elaborar, ¿no? Todos estos conflictos y se ubica sobre una figura alucinadamente agresora, ¿no? Y ahí está ligado a lo paranoide que vos nombrabas, Mario. Yo lo he visto en varias situaciones, en una especialmente, donde un paciente me decía, yo en ese momento, cuando me puse a intentar pelear con un señor mayor que me miraba, decía este chico, yo lo miraba y veía a alguien muy agresivo, después me di cuenta que no era así, que el señor solamente quería ayudarme, etcétera, pero en ese momento hay como un espacio, una situación como fulgurante, ¿no? Como que no puede existir otra situación que esa especie de alucinación, pero no general, sino puntual. Y me parece que la situación de impulsividad tiene mucha vinculación con esos momentos de recorte, no generales, pero sí recortes en donde la malla psíquica del sujeto falla, ¿no? Y lo pulsional se desarrolla. Y pienso que coincide muchas veces esa ruptura de esa malla psíquica con rupturas y con fallas de nuestra sociedad, ¿no? Allí donde la sociedad no logra, ni los padres, muchas veces ni las instituciones, ni el discurso social dar respuesta a ese tipo de estímulos, cuando coinciden las fallas sociales, institucionales, familiares y las fallas subjetivas, es ahí donde circula el impulso de modo directo, lo que yo trato de llamarle como punto ciego, pues social, institucional, cuando nadie ve qué es lo que está pasando y nadie puede resguardar ese aspecto. Y ahí va también a estar relacionado con lo que decías vos, Karina, del lazo social, ¿no? Ahí está vinculado. Bueno. Bueno, yo voy a tratar un poco primero de contestar esto de His Majesty the Baby de María Eugenia y después pensar un poco porque creo que está relacionado a cómo se aborda la crianza, qué es criar y también tratar de ver un poquito cómo lo hacemos en la transferencia, que es un poco lo que yo decía al final del artículo. Por supuesto que estoy de acuerdo, María Eugenia, en que es un momento estructurante y estructura, bueno, este yo ideal. Pero acá un poco la pregunta es, ¿qué pasa cuando este ideal está tan puesto en el niño como completud que no hay posibilidad de que se vaya constituyendo en un futuro el ideal del yo? ¿No? Porque además cuando pensamos lo que era el ideal y sobre todo lo que nos dice Piera, ¿no? Piera siempre dice que para que se constituya el ideal del yo, tiene que haber como instancias próximas de llegada, ¿no? O objetivos suficientemente cercanos para que sean alcanzados y suficientemente lejanos para que movilicen el aparato. Es decir, que siempre la falta tiene que estar ahí de una manera que el niño o el que vaya estructurando simbólicamente pueda ir alcanzándolo, ¿no? Es decir, si los padres creen y persisten en esta absoluta completud del niño al que nada le falta, parece que ese proceso necesario
y estructurante en un inicio, queda como detenido y coagulado en ese momento. Y a veces, por otro lado, yo pensaba más adelante, en el caso de el de papá de Lucas, creo que le puse al nene, que lo veía. Es decir, él todavía estaba en esta fase, parecería, de His Majesty the Baby, porque creía que su niño era el dechado de todas las virtudes. Y cuando el chico se iba expulsado del grupo porque había pateado a todos, porque había jugado mal, en vez de poder decirle, bueno, ya vas a jugar mejor, pensemos qué te pasó, por qué te enojaste, si te enojas, qué sé yo, capaz que puteaba al árbitro, ¿no? Entonces, en ese sentido, él ya no era una donación, era una captura. Y entonces vuelvo a esta pregunta de ¿qué es hoy criar? Y alguien por ahí dijo, ¿no? De esto de la crianza como una donación o como una don de cuestiones económicas o de cuidados básicos o de todo lo que se tiene hoy en día. Yo en las primeras, muchas veces, o en las entrevistas en los padres o después ya con los chicos más chicos, siempre les pregunto cómo cenan, por ejemplo, qué lugar de momento, de encuentro familiar tienen. Y hace unos años, cuando me decían cenamos con la tele prendida, me parecía un horror. Hoy me parece fantástico. Y esto tiene que ver con lo cultural que decías. ¿Por qué? Porque sea lo que vieran en la televisión, desde el Chavo del Ocho hasta el noticiero, que podía pasar cualquier cosa, todo, o un partido de fútbol, todos miraban lo mismo. Había como una comunidad que a lo mejor no hablaban, no decían nada, pero por lo menos comentaban lo que se estaba viendo en la pantalla. Hoy, ¿cómo comen? Cada uno está con su celular o con su tablet. Incluso padres que dicen, no, y si no lo dejamos con la tablet no come. Y viste, y para que coma le ponemos la tablet adelante. Y vemos bebés o vamos a, no sé, a un restaurante, los que aún a veces nos podemos dar el lujo de ir a un restaurante, y vemos una pareja comiendo muy feliz con un chiquito, un bebito en su sillita con un aparato, y entonces estamos todos felices porque estamos todos bien. Entonces, ¿cómo se cría? Y yo veo muchas veces chicos en el consultorio que cuando empiezan a hablar relatan cosas de todos los días, de episodios del colegio, con mayores o menores conflictos. Y entonces yo le pregunto, ay, qué interesante lo que me estás contando, qué bueno, ¿y a quién se lo contaste? A nadie. Pero no lo comentaste en tu casa con tu mamá. No, porque me preguntan, ¿cómo te fue? O me hacen preguntas idiotas y yo no tengo ganas de contarle. Y a ver, uno sabe que a veces los niños y sobre todo los adolescentes se restringen de contar ciertas cosas a sus padres. Pero también vemos muchos padres muy ocupados que hacen estas preguntas retóricamente, sin importarles realmente. Parecería que cuando el pibe empieza a contar, no sé, se fueron, o chicos que dicen, no, bueno, papá nos dice que en la mesa no podemos tener el celular, y nadie tiene el celular, pero a él lo llaman y siempre dicen, es de trabajo, es de trabajo, de trabajo, se pasa el día con el celular. Es decir, ¿qué es criar? Criar sigue siendo donar simbólicamente, donar afecto, donar la preocupación de ver en qué está el otro, no sé, sentarse, qué sé yo, antes decíamos, no sé, el librito, el cuentito que le contábamos o que le leíamos antes de ir a dormir. Y ahora lo que dicen es, no, mirá, se pasa a la cama con nosotros y lo dejamos porque estamos viendo una serie, entonces 10 minutitos se queda en la cama y después, en el mejor de los casos, vuelve a la suya. Pero, a ver, eso es compartir. Entonces me parece que con los padres, me parece que en la transferencia podemos enfrentarnos a estas cosas. Muchas veces hasta preguntarles, ¿y cómo eras vos? ¿Cómo era tu familia cuando tenías 8, 9, 10 años? ¿Qué hacían? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te molestaba? ¿Qué pensabas en esa época cuando eras adolescente que no ibas a repetir de tus padres y que qué ibas a mejorar? ¿No? Me parece que es un trabajo lento, porque la verdad que es cierto que en este momento lo cultural atraviesa todo y pareciera que el mejor es el que más posee, el que logra todo sin demasiados esfuerzos, aunque la meritocracia, se hable mucho de la meritocracia, pero es una meritocracia mentirosa porque es, bueno, siempre hay algunos que vienen con privilegios y no sé si a eso llamamos meritocracia, pero en realidad me parece que es un trabajo lento, tranquilo, de mucha escucha. A veces con los chicos tenemos que ir con mucho tiempo. Yo creo que el juego
y el juego común, los mismos juegos que teníamos desde siempre, es muy bueno con los chicos. Con este chiquito Lucas, por ejemplo, a él le gusta mucho jugar a distintos formatos de, ¿cómo se llama? Los dados, con el cubilete, ¿cómo se llama? La generala de esos. Pero él, que es muy rápido en matemáticas, efectivamente, todo el tiempo va sumando. En vez de jugar tranquilo y ver más o menos quién va ganando, quién va perdiendo, va sumando con una meticulosidad impresionante, porque él no está disfrutando el juego, él está siempre pensando si gana o se pierde. Y muchas veces esos juegos, yo ayer justo comentaba con una colega que obviamente que siempre hemos hecho trampas en muchos juegos, dejándonos ganar o no, para ver cómo van reaccionando los chicos. Pero hay ciertos juegos que no se pueden dejar, que el azar, por ejemplo, en la generala, uno por más que sea, es la regla. Y la regla es así y los dados salieron. Entonces, esas cosas que a uno todavía pueden parecerle obsoletas, porque los chicos dicen, en ningún lugar juego así, más que acá. Pero que también van sirviendo, ¿no? Para esa pequeña intervención. Che, pero si estamos jugando, ¿qué importa? Hasta el final no pasa nada. Vayamos tranquilos, y al final puede cambiar. De hecho, en una de las últimas veces, yo que nunca tengo suerte en esos juegos, él venía ganando y estaba contentísimo, y en la última tirada yo saco generada servida, cosa que creo que nunca en la vida me había pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese instante en el consultorio? Porque acá hay una legalidad que nos trasciende, a él y a mí. Poder decir, bueno, viste, generalmente ganás vos y me lo banco, ahora bancátelo, ¿no? Esas pequeñas cosas que me parece que vamos haciendo, ¿no? Creo que es más que nada, alguien dijo, ¿no? Esta relación entre lo conceptual y lo clínico, que es lo que siempre tratamos de hacer en el área y que a lo mejor se nota en nuestros trabajos, es decir, cuando los conceptos los vamos teniendo más claros o más trabajados o nos vamos alimentando estos conceptos y la clínica es como que aparece y que va como más tranquila, ¿no? E incluso a veces hacemos cosas en el consultorio. Yo muchas veces cuando supervisaba así, les decía a las chicas o varones que supervisaba, que muchas veces hacemos cosas en el consultorio que no sabemos por qué. Y eso está bien. Lo que no nos podemos dar el lujo es de no saber después por qué lo hicimos. A veces nos salen cosas, pero después tenemos que poder conceptualizar y pensar, esto que nos salió, esto que nos apareció de no sabemos dónde, ¿cómo lo conceptualizamos? ¿Cómo lo integramos en este tratamiento? Bueno, no sé qué más me quedaba por acá. Bueno, me parece que, no sé si alguna pregunta quedó. Fabián nos va a ampliar un poquito, por favor. Sí, hay algo vinculado a la Parece cuestión que- del lazo social. Un poquito de agua. Hay algo vinculado a lo del lazo social y las posibles intervenciones que podemos realizar en estas situaciones, tanto con chicos como con adolescentes impulsivos, en situación de impulsividad. Por ejemplo, cuando nos convoca la escuela, ¿no? En el área hablamos un par de veces de cómo manejarnos en estas situaciones y cuál puede ser, como psicoanalistas, nuestro enfoque, ¿no? Por empezar, es interesante pensar si tenemos resistencia a ir y en caso que vayamos, de qué manera, ¿no? Con qué esquema, con qué dispositivo, cómo podemos encontrarnos con un docente, con un directivo. Y yo les contaba en una reunión que mi tendencia siempre fue ir a las escuelas, tratar de hablar, y que solamente con el hecho de ir, ya los docentes iban cambiando su posicionamiento, su discurso. Incluso he llegado a armar algo artesanal para decirles a los chicos que escriban
lo que pasaba en el colegio, a los docentes que me escriban, armar una especie de cuaderno para que vaya y venga con el chico, porque muchas veces los chicos no cuentan, ¿no? Se sienten tan avergonzados o tan acusados, ¿no? Cuando tienen actitudes conflictivas que tratan de no comentarlo y eso se pierde, no lo dice el docente, los padres a veces no lo saben, los chicos no lo comentan, entonces he llegado a implementar una especie de cuaderno donde puedan comentar la situación, no solamente las situaciones conflictivas, sino también los avances. Ese nexo, ese contacto, ese ir y hablar con el docente, ya generaba un circuito muy distinto, porque ya no se trataba de ese conflicto generado en términos de acusar al chico o a los padres y que se resuelve inmediatamente, sino que se ampliaba un poco más el circuito. Y bueno, podría ser que nosotros quedemos en el lugar de las personas, de los profesionales que teníamos que resolver inmediatamente eso, pero ya el circuito se ampliaba, se complejizaba donde uno como psicoanalista tiene la posibilidad de tener otra mirada y se arma una especie de red, que no sé si llamarle lazo social, lazo institucional, como querramos llamarle, pero la circulación ya era distinta. Y el chico y el adolescente queda incluido en un espacio, en un ámbito que incluye ese tipo de hiato, ese tipo de distancia, ese espacio de buscar la manera de reflexionar sobre un problema. Y ahí se construye. Entonces, ese tipo de intervenciones me parece que son valiosas eh, para nosotros como psicoanalistas. Dentro de esos mismos dispositivos puede haber fallas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba atendiendo a un chico de unos 14 años y me contaba mi paciente que él había roto, junto con sus compañeros, amaba bandas dentro del colegio, rompían diferentes cosas, sacaban pelotas de un lado, las tiraban, etc. En un momento le dijeron que, como no sabía que los directivos del colegio quiénes eran, le dijeron, bueno, que ellos digan y que si ellos decían quiénes eran, si habían sido ellos, no iban a convocar a los padres. Bueno, entonces ellos se acercaron, hablaron con algunos docentes y dijeron que habían sido ellos. Inmediatamente fueron convocados los padres, fueron sancionados, etc. Entonces, dispositivos, o sea, ¿cuál es el lugar de los adultos para ese chico que ya estaba en crisis, ¿no? Ya había, ahí, podemos suponer, en términos de Winnicott, tendencia antisocial, había habido alguna falla del medio ambiente en situación de dependencia relativa, bueno, había una segunda oportunidad de construir algún elemento que funcione como espacio de confianza, de reflexión, de ver qué otra opción podía haber. Bueno, esa posibilidad se perdió, se agravó. Falla del medio ambiente, parece una palabrita tan, no sé, tan liviana, ¿no? Pero aplicada a situaciones concretas es grave. Es grave. Entonces, me parece que ahí está la función de nosotros como analistas y como creadores de dispositivos, y están, bueno, los riesgos de diferentes fallas, ¿no? Cuando ciertas fallas familiares coinciden con ciertas fallas institucionales, ¿no? Y cuando a esa falla se le suma el just do it social, tenemos severas dificultades, ¿no? Bueno, Lili, gracias. Sí. Mi nombre es Lili Diamant. Quiero enormemente agradecer a Teresita y a Fabi porque trabajaron muchísimo y eso lo sé, y me parecen dos trabajos de estudio. Contestaron casi todo lo que iba a preguntar, pero recién cuando te escuché, Fabián, decir Winnicott llamaba conducta antisocial,
yo pensaba, si Winnicott estuviera vivo hoy, ¿qué diría? Digamos, ¿cómo llamaría una falla ambiental cuando ahora se confunde esto de la inhibición o represión estructurante con violencia en la calle? Los chicos no viven en otro planeta, los chicos viven, estudian, ven, participan muchos, por suerte, de muchas cosas, pero como en ese colegio que vos decís, todos somos castigados de alguna manera por decir, y yo pensaba en relación a lo que decía Tere, esta subjetivación sin narración no nos lleva a nada bueno. La otra cosa era una cuestión que a mí me preocupa mucho en el último tiempo, son dos. Esta cosa de naturalización de, bueno, pero esto es parte de la adolescencia. Y vos decís, pará, le tiró una piedra o armó cualquiera de los conceptos que ustedes explicaron. Y a mí me parece, siguiendo lo que decía Karina también preguntando por la clínica, cada vez más me parece que hay que trabajar con los chicos y con los padres paralelamente. No, y si no los hay, con quien cumpla la función. Hay que traer a alguien ahí para que estas travesías pulsionales puedan ser en algún momento donadas, como decía Tere, depende cómo hayan sido, obviamente, más allá de el laissez-faire que se puede hacer, igual es mi hijo, hago lo que quiero. Y es así porque es adolescente, no le pasa nada. Y no tengo que venir a hablar con nadie como la madre de tu paciente. Gracias, chicos. Gracias. Norberto. Norberto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Norberto Lloves. Me encantaron las dos exposiciones. Y bueno, simplemente quería hacer un comentario que ya empezó a hacerlo Lili. Que a mí me parecía que era interesante. Bueno, ahí viene. Era que es interesante rescatar este concepto de la inhibición estructurante, que ya Freud en el proyecto la plantea a la manera en que Fabián traía esto de armar redes. Serían redes dentro del mismo aparato, que eso es lo que tiene la función, ¿no? Transformar un río en un delta, podríamos decir, y que esa es la función estructurante y podemos llevarlo al ejemplo que traía. Y que me parece que el problema es cuando se la confunde con la inhibición como síntoma de inhibición, síntoma y angustia. Y que ahí, ahí es donde tengo la idea de que ahí es donde aparece el Just Do It como movimiento al mérito, ¿no? Porque se la ve a la inhibición estructurante como si fuera sintomática. Nada, en comentario me parecía interesante situar esto que ustedes traen en los textos. Gracias. Bueno, otra vez yo, pero para transmitirles comentarios y preguntas del chat. Cristina Guevara dice, hermosas y ricas ambas presentaciones, gracias. Muy interesante la versión de la inhibición como condición de posibilidad. Desde otra línea, Jean Piaget ubicaba la inhibición de la acción como condición para la emergencia del pensar. Muy interesante también, y para seguir pensando, el concepto de castración anal y su relación con el sadismo y la impulsividad, muy vigente en la clínica cotidiana. Y Estela Maris Cádenas dice, buen día, felicitaciones a ambos expositores, muy interesantes las conceptualizaciones teóricas y las articulaciones clínicas. A Teresita preguntarle si puede ampliar la capacidad de inhibición y el concepto de ligar. A Fabián si puede ampliar la noción de disposición a la crianza y cómo intervenimos los analistas en esta línea. Muchas gracias.
Bueno, ¿pueden comentar esta pregunta? ¿Empiezo? Eh, bueno. Bueno, en primer lugar, sí, estoy de acuerdo, Norberto, con vos, y en algún momento yo lo explico, que bueno... No, no lo explico, lo menciono, que esto es una de las características. Obviamente que después en inhibición, síndrome de angustia y en otros textos vemos la inhibición como defensa o inhibiciones masivas que son totalmente paralizantes. Pero bueno, no había tiempo de desarrollar eso, solamente decir, me meto en este eje, ¿no? Em, em, Yo quería dos cositas decir antes de contestar la pregunta de la relación entre capacidad de inhibición y concepto de ligadura, que evidentemente con lo que habló de la cultura, estamos todos inmersos en una cultura. Hoy nos centramos mucho en casos clínicos vinculados a lo familiar o a la intrafamiliar y a lo estructurante de la familia, pero también pienso, realmente hoy en día parecería que el otro o es el aliado o es el enemigo. No hay ninguna otra posibilidad. O es mi amigo con el cual hago cualquier cosa, o es un enemigo al que hay que destruir. Y la verdad que desde todos los ámbitos culturales, políticos, yo pienso, y no me quiero meter en cuestiones políticas, pero si algunos de nuestros próceres estuviera hoy en día en alguno de los chats X o cualquiera de eso y vieran las barbaridades que se dicen, porque no es que no haya discusión, siempre pudo haber discusiones de cualquier tipo, pero esta total desaparición del otro, es decir, no hay posibilidad. Rodulfo, hablando en el libro sobre adolescencia, hablaba entre los trabajos de la adolescencia, siempre me gustó cuando él decía la construcción, la posibilidad de la construcción del nosotros, que era una de las tareas del adolescente. Hoy en día parecería que el nosotros siempre es ligado a la quintita. ¿Sos de mi quintita? No solamente, bueno, en lo político, en lo social. Y a mí me gusta mucho el fútbol, pero veo lo que pasó entre Rosario Central y ¿cuál es el otro? Newell's, por esos chicos que se sacaron la foto con el ídolo que era del otro partido, que lo sancionaron, prácticamente les quitaban las becas. Uno dice, pero qué difícil nuestra tarea, y me preguntaban cómo hacemos en la clínica. Yo creo que es un grano de arena que vamos poniendo en esta mare mandum. Yo soy optimista, pero en este momento no sé si lo puedo hacer tanto. De todos modos, me acuerdo de esa frase que somos solo un grano de arena, pero si faltamos, al mar le faltaría un grano de arena o a la playa. Digo, tenemos que seguir en nuestra misión o en nuestra tarea, en nuestra profesión, creyendo que aquellos que han llegado a nosotros como pacientes pueden tener una respuesta distinta y a lo mejor esa respuesta después es multiplicadora, ¿no? Un chico que en vez de seguir haciendo bardo en el colegio le puede decir o puede tener una actitud crítica y decir, esto no lo quiero para mí, no quiero que los adultos digan la verdad. Bueno, algo se podrá cambiar, esperemos. Y la capacidad de inhibición y el concepto de ligar. Evidentemente que la pulsión en su... Silvia Bleimer trabajaba muy bien con esto, ¿no? Porque ella dice que la pulsión necesita para ligar mediaciones. La pulsión va necesitando como objetos sustitutivos en el desarrollo pulsional, en toda la estructuración psíquica, objetos sustitutivos para ir haciendo ligaduras, simbolizando, creando la capacidad de ir estableciendo como lazos. Cuando la pulsión, y me encantó yo puse así las manos cuando Norberto dijo lo de redes, y él enseguida dijo, es como un río que se convierte en un delta, ¿no? Y enseguida vi el mapa del río Nilo que estudiamos tanto en el colegio, ¿no? Ese delta que aparecía así con las manos. Y precisamente cuando la pulsión no puede deltizarse, tener ramas. Yo muchas veces le cuento a los papás, cuando hablamos de esto, como para que tengan una idea de cómo es el aparato psíquico, digo, bueno, la energía psíquica es muy fuerte y puede ser
un dique, pero en un dique, cuando las compresas, o no sé cómo se llaman, se revientan, las compuertas revientan, es una inundación. En cambio, si un dique tiene capacidad para ir levantando una compuerta pequeña que riegue ciertos lugares u otras más grandes que hagan energía eléctrica o que pueda estar, eso es lo que tenemos que hacer, que una persona pueda ser capaz de inhibir ciertas fuerzas pulsionales a través de sustituciones para que esa energía más precisa sea dada para la simbolización, para la creación, para la reflexión, para el juego, para la espera, ¿no? La capacidad de espera. Por eso yo creo que la capacidad de esta forma que estoy pensando la inhibición tiene que ver con la espera. Por eso yo decía que no es represión, no es tampoco inhibición masiva que me deja congelado frente a cualquier proyecto. Es algo de decir, yo espero y mientras tanto hago algo. ¿Qué hago? Entreno, estudio, juego, imagino, reflexiono. Es decir, no es una inhibición paralizante, es una inhibición que nos debiera permitir muchas otras actividades humanas mucho más ligadas a esto del sujeto es ético, un sujeto que va atrás de su deseo, pero no de una forma loca, sino de una forma humana, reflexiva, tranquila. Eso. Un minutito. Más. Bueno, respecto a la disposición a la crianza, que preguntaban en el chat, me parece que tiene mucho que ver con lo último que venimos hablando, con la posibilidad de disponer de una actitud para el diálogo, para poder intercambiar, para poder mostrar ese interés, por ejemplo, por parte de la familia, para un chico, para un adolescente, para que los adolescentes pueden incluir en esas situaciones alguna narración que les quede, algún relato que se produzca en ese encuentro, porque esas narraciones, esos intercambios, esos recuerdos o esos deseos son los materiales psíquicos y emocionales con los que van a contar y van a poder disponer de esos materiales para luego construir su propia historia, ¿no? Al estilo, como hablaba Pierre Aulagné, del yo como historiador. Es muy importante la función del yo como historiador, pero me parece que nosotros, los adultos, los cuidadores, tenemos la responsabilidad de aportar tramas, como dice, y materiales, como tela, para que los adolescentes y los chicos puedan construir su propia historia en articulación con la nuestra. Bueno, muchas gracias. Seguimos construyendo tiempo no apurado, como diría María Elena Walsh. Gracias.